Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes una interesante entrevista con el doctor Bernardo Arroyo, dirigente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, específicamente secretario nacional de los Frentes de Masa. Con él vamos a hablar de los trabajos en los Frentes de Masa, qué es lo que es un Frente de Masa, cuáles son la organización de esos Frentes de Masa, pero también un panorama de la situación económica y social a nivel nacional. Y al final vamos a tratar con él también un panorama también referente a la provincia de San Pedro de Macorís. ¿Cómo anda San Pedro de Macorís? ¿Cuál es su situación en términos políticos, económicos y sociales? Con Bernardo Arroyo, abogado, dirigente nacional del PRD, vamos a conversar en estas entrevistas. Le invitamos a mantenerse ahí en sintonía, en su pantalla, con su programa Así Vamos. Acompáñenos. Cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos. Vamos a conversar ahora con un gran amigo y compañero, el doctor Bernardo Arroyo, que es secretario nacional de los Frentes de Masa del PRD. Y te hemos traído aquí, Bernardo, que para nosotros es un gran placer y un honor compartir contigo esta entrevista en nuestro programa, que es tu programa también. Es un honor para nosotros compartir contigo esta entrevista para hablar del trabajo de los Frentes de Masa que tú vienes desarrollando. Pues tú tienes como año y medio caminando el país. Así es. Pero hay mucha gente que en política, en los partidos, quizás no conoce el trabajo que se hace con los Frentes de Masa. Y contigo aquí vamos a comenzar tratando ese tema, que tú nos digas cuando hablamos de secretario nacional de los Frentes de Masa, cuál es esa función, cuáles son los Frentes de Masa, cuál es el objetivo que se persigue con esos Frentes de Masa y cómo va el trabajo. Pero vamos a ir por partes. Bienvenido, Bernardo. Aquí. Buenas tardes, mi dilecto y querido amigo Héctor Guzmán. Para mí es más que un honor poder compartir contigo en una tarde una mañana hablando de cosas que son importantes y que nos gustan. Nosotros representamos la Secretaría Nacional de los Frentes de Masa del PRD. Claro. Y ya tenemos, como tú dijiste, año y medio imbuido en ese trabajo. Antes era sin nombramiento. Comenzamos a recorrer el país. Como por vocación. Por vocación. Porque lo más importante cuando tú tienes la actitud, el deseo y la vocación de hacer las cosas. E iniciamos un trabajo a nivel nacional. ¿Y qué te motivó a ti a iniciar eso así de manera espontánea, vamos a decir? Mira qué es lo que pasa. Nosotros que somos políticos por vocación y también de formación, es una gran diferencia. Claro. Nosotros que nos gusta la política desde jóvenes, de jovencitos, pero también que nos hemos preocupado por formarnos, a la hora de tomar decisiones, nosotros sopesamos las cosas
Y cuando pasaron las elecciones, yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Ajá. Un partido que no era mayoritario, que la gente, por una u otra razón, no tenía como fuera del juego. Y yo me senté un día, veía con algunos amigos de mi localidad, de San Pedro de Macorís, que es donde vivo, que ellos se expresaban como desanimados. Y un día pensando así, dije, mira, yo voy a salir los fines de semana, me voy a pueblos diferentes, voy a hablar con los amigos. Con la agravante, que tú sabes que había una pandemia que estaba arrasando con el país, muriéndose muchísimo. En los momentos más difíciles. Eso fue en septiembre del 2020, que cualquiera no quería salir a la calle. Es más, en ocasiones, yo estaba en provincia y a las 3 de la tarde tenía que quedarme porque no podía, porque el toque de queda, no me permitía regresar a mi hogar. En mi primer recorrido vi el rechazo de la gente, la apatía, pero veía un sentimiento partidario, PRDista, que me decía que valía la pena seguir adelante. Y cuando volví, la gente cambió de actitud. Y hoy podría decirte que el panorama político, no solamente del sentimiento de la gente del partido, sino del partido mismo, es otra cosa. ¿En qué sentido tú te refieres? ¿Por qué me refiero? Porque la gente hoy está despertando, sea fruto de la inconformidad que tiene con este gobierno, o sea fruto de ese sentimiento interno de PRDista que no se sale así de las entrañas del dominicano, pues nosotros estamos sembrados en lo más profundo de la sangre y de las raíces de los dominicanos. Y ha estado despertando, porque es como cuando tú vas a una pelea que te dan una paliza, que tú dices, no peleo más, pero de que las heridas cicatrizan, tú vuelves otra vez. Es como la mujer que da a luz. Cuando le hablan de tener otro embarazo, te dicen, te mandan a freír tusa. Pero pasado el tiempo, olvidado el dolor, vuelven y salen embarazadas y tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Claro. Aunque hemos cambiado un poco la actitud de que una mujer nada más tiene 2 embarazos, pero todavía se olvida rápidamente. Así ha pasado con la familia PRDista. Y qué bueno, porque ahora vamos, y donde quiera que vamos, se está haciendo una fiesta del PRDismo. ¿Y tú puedes decir aquí más o menos los frentes de masa que se están trabajando? Claro, nosotros tenemos una estructura que está compuesta por el secretario nacional, que es un servidor. Claro. Tenemos 7 subsecretarios, 32 provinciales, incluyendo el distrito, 158 municipales, okay, y 235 distritos. Esa es la geografía nacional. O sea, que lo que tú eres a nivel nacional, en cada lugar de eso hay una persona. Hay una persona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa estructura, pero además de esa estructura nacional, tenemos 18 presidentes en cada provincia, 18 presidentes en cada municipio y 18 presidentes en cada distrito municipal. Que tú multiplicas toda esa suma y te da 7.132 dirigentes a nivel nacional. Personas que actualmente pertenecen a los frentes de masa. Actualmente pertenecen a los frentes de masa. ¿Y los sectores que comprenden esos frentes de masa? En esos sectores están abogados, profesores, ingenieros, maestros, Frente Barrial y Comunal, sindical, agropecuario, belleza y estética, viejos robles, odontólogos, bioanalistas, enfermeras y más hierbas aromáticas. ¿Y entonces qué tipo de trabajo tiene por delante? Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura, además de organizar todas las fuerzas vivas que corresponden a esos sectores del accionar nacional, tienen que agrupar todo lo que tiene, que es un número infinito. Claro. Pero nosotros hemos puesto en el programa de crecimiento del partido lo que son que cada dirigente de esos 7.132 tiene que buscar, o no tiene, un deber partidario, es de buscar 10 personas cada uno. Y si tú sumas esos 10 por 7.000, te va a 70.000 y pico personas. Entonces, ¿qué pasa? Un partido, porque nosotros somos mayoritarios por la ley,
pero mayoritario en la ley y en la razón y en el pueblo. Porque hay partidos que pueden ser mayoritarios, pero no tienen la estructura que tiene el PRD. Claro. Pero no tiene ese sentimiento en la gente que tiene el PRD y no tiene la historia que tiene el PRD. Entonces eso está ahí sembrado y cada día van despertando esos sentimientos de la gente y la gente se está acoplando. El jueves pasado nosotros tuvimos una actividad interesantísima. ¿Quiénes participaron? Participaron los presidentes de los frentes de masa. ¿De todo el país? No de todo el país porque no caben. Participaron yo como secretario, en primera persona, los 7 subsecretarios, los 32 provinciales y parte de lo distrital y parte de los municipales que viven más cerca de la capital. O sea, una representación del Una territorio representación nacional. De la geografía nacional de los frentes. Correcto. Y te digo que... ¿Qué es la finalidad de ese encuentro? Aplicar el trabajo, el programa de desarrollo y crecimiento del partido para nosotros ponernos en condiciones desde el 24 poder llevar nuestros candidatos tanto en el nivel presidencial, en el nivel congresual y en el nivel municipal. Cuando tú hablas, por ejemplo, de un frente de masa, vamos a decir de salud. Salud. Que oculto. Sí, que tiene enfermera, tiene de todo. Sí. Todas las diferentes disciplinas del área de la salud. Ese papel de esos frentes de masa del partido, ¿cómo lo podemos ver de cara a los gremios, es decir, al colegio médico y así por el estilo? Los partidos. Ajá. O sea, la labor que ustedes han hecho en esa dirección. Entonces nosotros lo que hacemos es organizar, por ejemplo, para seguir tu ejemplo, valga la redundancia, los médicos que están afiliados al partido. Y esos médicos hacen, agrupado en el partido, en el frente del partido, que no es el gremio, claro, participan en las elecciones gremiales. Y tenemos las más recientes elecciones del Frente Médico. Que el Colegio Médico tuvo elecciones. El Colegio Médico tuvo elecciones. Y nosotros, siendo un partido en la oposición no tan grande como los demás, quedamos en segundo lugar detrás del partido de gobierno. Ok, con una candidata. Con una candidata de nosotros. Y ganamos 14 provincias. 14 provincias. Entonces, ¿qué te dice a ti? Oye, bien, tú estás hablando de que la candidata del PRD... Sí, ganó 14 provincias. Que es la doctora... Yudelki. Yudelki Aquino. Aquino, sí. Ella quedó en segundo lugar de Senencaba. De Senencaba. Perdió por 300 votos de Senencaba a nivel nacional. Y aún así ganaron 14 provincias. Y aún ganamos 14 provincias. Una buena representación. No, tremenda representación. Porque si nosotros somos 4 partidos mayoritarios y se supone que nosotros somos el 4 y hacemos una labor tan interesante como esa. Pero también pasó en el asunto del gremio de los maestros, del magisterio, del ADP, que nosotros, aún todavía resacados y muy recientes las elecciones, hicimos un papel importante, teníamos representación en todas las direcciones provinciales, casi a nivel nacional. Y eso nos da un rango importante. Ahora, en los próximos gremiales que vengan, el partido estará en condiciones de competir con candidatos propios. Ahora viene el caso de Adoma, de la Asociación de que Abogados. Tenemos nuestra candidata, que se llama Maripili Veloz. Maripili Veloz, que es la candidata del PRD. Que es la candidata del PRD a Adoma. Y yo te aseguro que en unas elecciones se van a perder o a ganar. Claro. No puede haber 2 ganadores ni 2 perdedores. Una sola silla. Una sola silla. Aunque muchas veces tú perdiendo ganas. Y eso hay que aprenderlo en política. Y yo te aseguro que el papel va a ser interesante e importante y nos va a colocar a nosotros en una posición privilegiada en lo que tiene que ver con la asociación de abogados. Y yo soy abogado de Adoma, o sea que ya a Maripili tiene un voto aquí. No, sobre todo un responsable de hacerle la campaña también. Y sobre todo un responsable de ayudarle a conseguir votos a nivel nacional para esas elecciones. Y mira, una mujer aspirando a... No, pero fue una mujer también a los médicos. Es lo que fue una mujer, o sea, nosotros somos un partido que la diversidad la respetamos y la cuidamos. Que eso es importante. Y le damos la participación en sumo grado, porque Peña Gómez fue un hombre que habló de primero la gente, pero también habló de la participación de las mujeres, que fue el primero que habló de darle una cuota de poder y que hablaba de esa igualdad que debe existir entre el hombre y la mujer. Bernardo, con el permiso tuyo, vamos a hacer una pausa para volver sobre el mismo tema después de esta pausa. Pausa.
Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bernardo, nos quedamos en el trabajo de los frentes de masa. Ahora yo te voy a preguntar lo siguiente. En esa labor que tú vienes haciendo como secretario nacional de los frentes de masa del PRD, ¿cómo tú puedes explicarnos la participación, pudiéramos decir, en cada uno de esos frentes de gente nueva que quiera participar en la política? Mira. Sobre todo, háblanos del área de la juventud, de la mujer. ¿Cómo tú estás viendo esa parte? Mira, tú sabes que en la importancia que el PRD le ha dado a la mujer y a la juventud, siendo dos frentes de masa, lo convirtieron en secretarías. Sí. Y ellos hacen un trabajo similar a nosotros, pero de manera más o menos independiente, aunque trabajamos unificados. Tenemos un muchacho de la juventud, Pimentel Arnaldo, Pimentel, sí, que está recorriendo el país. Te puedo decir que me está pisando los talones, y eso es difícil, conmigo es difícil. Y está haciendo una excelente labor reclutando juventud para este partido. Él es joven, él es una cara fresca y está haciendo un trabajo extraordinario. En las mujeres tenemos a Mancia de la Cruz, una mujer de experiencia, claro, exdiputada, una mujer de 1000 batallas, viene de los lares de Peña Gómez, seguidora de Peña Gómez, y tiene su experiencia y está haciendo una gran labor aglutinando las mujeres. Ya ha pasado la primera etapa, especialmente con las mujeres, que es organizar, preparar todo lo que tiene que ver hacia lo interno del partido. Ahora vamos hacia afuera. Que es lo que mucha gente no entiende de este partido. Nosotros duramos un año organizando la casa. Mientras la gente está haciendo alaraca, nosotros estamos trabajando para poner en condiciones de salir a competir al medio político nacional. Y además, por ejemplo, en la reunión que sostuvimos el jueves pasado, sí, el 80% de las caras que habían eran nuevas. Y representaciones, porque tú no puedes, esto no es un asunto de excluir, esto es un asunto de sumar. La dirigencia tradicional que forma parte de los frentes de masa, que han sido seleccionados y escogidos por convenciones, tú no la puedes sustituir. Claro, y no se deben sustituir si están haciendo su parte. Claro. Ahora, si tú eres presidente de un frente, o no presidente, secretario de un frente, y tú no estás haciendo tu trabajo, no te quitamos, pero te ponemos uno al lado para que, hasta que tú quieras trabajar. Y si no trabajas, entonces cuando venga la convención interna del partido, los plebiscitos internos, entonces tú te vas, porque alguien que ha hecho el trabajo te va a sustituir. Y en la parte de culto, la parte de religiosa, ¿cómo va eso ahí? Tú sabes que el partido de nosotros fue el primer partido. Y Peña Gómez, con esa visión macro que tenía de la política, organizó el frente de culto. Y Peña le da una importancia capital a ese frente. Y tenía esa visión. Cuando Peña formó el frente de culto, en la República Dominicana no había esa
ese crecimiento, ese auge que hay ahora de la iglesia evangélica. Sí. Que teníamos nada más la iglesia católica, que tenía y tiene su fortaleza, nadie lo puede negar eso. Los evangélicos, los adventistas, o sea, se ha diversificado la prédica del evangelio en diferentes sectores. Sí. Y Peña Gómez tuvo esa visión. Que tenía un hermano llamado Domingo que era muy... Es pastor. Sí. Entonces, Domingo, yo lo conocí, una persona muy entregada. Sí, sí, murió él. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Esa visión de Peña la estamos nosotros cultivando hoy. Porque tenemos un frente de culto fuerte. ¿Quién lo está presidiendo ahora? Elvi Medina. Elvi Medina. El pastor Elvi Medina. Si te fijas, yo manejo los nombres a dedillo de todo el Sí, mundo. porque son la cabeza. No, pero no solamente ¿Y eso, quién- es que y quién- estoy en eso. ¿Y quién está como segundo? Está uno que es subsecretario, Sí, recomendado casualmente por el gente que se llama Rolando Tejeda, ok. Que- De mucho tiempo. en el de PRD. mucho tiempo en el partido, de trascendencia PRDista, un muchacho muy noble, bueno, muy trabajador. No, y y Elvi está haciendo un trabajo extraordinario. Elvi Medina es una persona muy conocida en ese ambiente. Sí, no, un hombre de una trayectoria limpia, un hombre de un trabajo enorme en la clase evangélica, y es el secretario nacional De culto. y ha hecho unas actividades y unos eventos importantes. Yo tuve la oportunidad. Pero, perdón, en esa misma línea de la Secretaría de Culto, que Sí. está Elvi No, que te Medina. decía, Ajá. discúlpame, que yo tuve la oportunidad de ir a su casa a una reunión de juramentación de más de 100 pastores. No me digas. Es lo que te iba a decir, porque yo he notado en pastores, representantes de la iglesia evangélica, con aspiraciones. Eso no se está expresando por ahí, de que ellos tienen figuras importantes en diferentes localidades. Por ejemplo, el jueves pasado estaba presente en la reunión un pastor de la circunscripción 2 del De distrito, aquí del Distrito Nacional. que ya está fijado como candidato por la cuota del O sea, partido. es aspirante a Es diputado. aspirante a diputado. Y él, en Santiago, el día 17 creo, o 18, se va a producir lo que es la inauguración del local del partido. Y en ese 18-20 se va a producir el lanzamiento también de un pastor joven con mucha incidencia en Santiago, en la clase pastoril, que también va a aspirar por un curul a diputado en la República Y eso Dominicana. podrá darse en diferentes provincias, más o menos. Eso El se PRD puede- lleve candidato representante de la iglesia evangélica en varios sitios. Eso no solamente de la iglesia evangélica, puede ser adventista, puede ser católico, Ok, puede de ser diferente. de diferentes, porque culto están todos. Sí. No solamente los evangélicos per se, o lo que se definen como tal. Todas las corrientes religiosas caben en lo que son la Secretaría de Culto o la Dirección de Culto del partido. Y hay mucha gente que se está preparando para, a través del partido, llegar a ser candidato y tener una posible curul, sea en el Senado, en la Cámara de Diputados, sea alcalde o sea concejal. Pero esa misma política entonces va para los diferentes frentes de masa. Por ejemplo, la gente del área sindical, sindicalistas, ustedes pueden promover, abrir la puerta para que vayan como candidatos. Igual que gente, líderes sociales y cosas así. Claro, eso se da a todo lo largo y ancho del partido y de toda la estructura. Inclusive, nosotros estamos... ¿Y qué tú le dirías, por ejemplo, a líderes sociales, líderes sindicales, que quieren incursionar en la política, en el PRD, para poder canalizar aspiraciones? ¿Qué tendrían ellos que hacer? Porque eso es importante. Además de nosotros buscarlo, acercarse a los dirigentes del partido, donde quiera que conozca un PRDista. Nosotros tenemos las puertas abiertas para ellos. Este es un partido que está lleno de oportunidades. Es el único partido que tiene espacio para que la gente del pueblo, la gente común, la gente seccional, la gente en sentido general, pueda venir a este partido y a través de él buscar un espacio para desde ahí sustentar sus aspiraciones que quieran. Están abiertas y el presidente del partido, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y las autoridades del partido están conteste con eso y le tienen la puerta abierta de par en par.
Mira, Arroyo, tú que has caminado mucho el país ahora con este trabajo de los frentes de masa y específicamente yendo a gente que representan sectores importantes, porque cuando tú vas a un médico, sabe de la salud, cuando va un sindicalista, sabe el problema laboral, cuando va donde un maestro, el problema educativo y así sucesivamente, que son los contactos que tú has estado haciendo. ¿Cómo tú puedes describirme en esas visitas sobre la situación del país en términos de la gestión de gobierno y cómo va la situación que tú ves del país? A cada uno de los sitios que tú vas y te pones en contacto con ellos, más o menos, ¿qué te dice la gente? Mira, el partido... Dan un panorama de lo que tú oyes que la gente te dice. El país, con la escogencia de los que nos están gobernando hoy, tenía la esperanza de un cambio. Lo que yo puedo percibir a lo largo y ancho de la geografía nacional es que esa esperanza se está desvaneciendo más rápido que lo que nosotros inclusive podemos percibir. La esperanza de la gente se está muriendo, porque aparte de la vacuna que se compraron para la pandemia del COVID y una política de anticorrupción que se lanzó de principio y de una forma quizás hasta decidida, que hay que esperar que dé los frutos. Porque no solamente iniciar un proceso contra gente. Sí, porque las cosas no son como comienzan, sino como terminan. Entonces hay que ver cómo termine. Y la gente también está perdiendo la esperanza en que realmente se va a hacer justicia con eso. Y si tú sales de ahí, de esos dos renglones que han sido más o menos, uno porque ningún proceso ha terminado, e inclusive se está diluyendo muchas cosas en el tiempo. Y el asunto de las vacunas, que también hubieron muchos comentarios y cosas desacertadas sí, que han comentado la gente, porque no tenemos los números en la mano, no te podemos decir ciencia cierta. Esas son las dos cosas que tú entiendes que se pueden exhibir. Que decía la gente, porque tú me estás diciendo que te diga el sentimiento de la gente, que yo quiero. No lo que Bernardo Arroyo piensa, Bueno. Eso no es importante. Es lo que te dice la gente. Es lo que yo percibo en ese recorrido. Sí. Pero ¿y después? Porque lo que pasa es que cuando tú llegas a base de mentira a conquistar el poder, eso es peligroso. Sí. Cuando tú prometes cosas que no vas a cumplir y que haces todo lo contrario de lo que tú prometiste, entonces eso causa un efecto dominó en la población. Y entonces los altos precios, el combustible fuera de control, aunque sea la razón que sea, la seguridad ciudadana que es rodando por el suelo, que los funcionarios que no funcionan, valga la redundancia, y una serie de... El problema de Punta Catalina, el problema hasta de una licencia para sacar para un arma, que es un lío del caray, el problema del fideicomiso. Sí. O sea, que todo es un problema en este país. Entonces, la gente... Eso es lo que te habla. Eso es lo que la gente me dice. Me dice, Arroyo, pero esto es todo un problema. Digo, ¿tú crees? Yo haciéndome... ¿Tú me entiendes? Sí, es que esta gente no pegan uno. Y entonces es que dicen una cosa hoy, hacen otra mañana, y es como para adelante y para atrás. No tienen un plan definido. No han iniciado una obra de valor en este país. Todo. Continúa de alguna cosita. El jueves pasado el presidente estuvo en San Pedro para que inauguró un asuntito de uno, qué sé yo, de una acera, unas cosas, para iniciar un proceso que lo puede hacer un gobernador o un funcionario de nivel. Del INE estuvo en días pasados en San Pedro, de lo mismo, el gobernador lo mismo. Entonces, la gente no es tonta. El pueblo sabe más que lo que nosotros los políticos pensamos. Y a veces la sabiduría popular nos pasa por arriba como un tren y nos arrolla. Y entonces, porque en el poder se producen lo que se llama las ínfulas y los sueños del poder, que tú te duermes, es como que te adormece. Y entonces cuando pasa el tiempo te das cuenta que el sueño fue tan profundo que cuando tú despiertes, llega las elecciones y el pueblo te barre y te dice, es para afuera que van. Entonces tú me dices que con esos contactos las expresiones de la gente son sobre esos temas. Son sobre esos temas. Esas inquietudes de ese tipo. No estoy hablando de mí, estoy hablando como tú me preguntaste, ¿qué es lo que dice la gente? Yo me paro en los parques siempre que voy. También. Me siento, limpio los zapatos,
me como una china, un guineo, oigo a la gente, nadie sabe que yo soy político, me siento ahí y tiro una. Para ver cómo Y cae. la gente se devuelve. Entonces, eso está pasando. Y yo quisiera, a ciencia cierta te puedo decir, que el gobierno enderezara las cosas. Porque ya está ahí, tiene que gobernarnos por 4 años. Sí. Y entonces, el país debe seguir avanzando. Y si los que nos gobiernan hacen un buen gobierno, el país avanza. Aunque otros no lleguen a la presidencia, pero si tú tienes un gobierno que funciona bien, ¿para qué cambiarlo? No, claro. Eso. Pero si funciona mal, Bueno, lamentablemente es así. hay que cambiarlo. Mira, Arroyo, vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento yo quiero que hablemos de San Pedro de Macorís, porque de ahí es que tú eres. Y tú tienes que hablar de San Pedro de Macorís. Y vamos a hablar sobre todo las diferentes gestiones, tanto de gobierno como a nivel municipal, qué pasa en San Pedro de Macorís. Pausa. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bernardo, quedamos en hablar de San Pedro de Macorís, porque tú eres de San Pedro de Macorís. La Sultana del Este. Exactamente. Donde antes uno iba a comer cangrejo muchísimo. Ahí todavía. Hay todavía. Sí, en la salida cuando tú... Salen a la calle cuando llueve, la carretera. Salen un poco porque han acabado con ellos, Han acabado. pero salen Pero cuando truenan. San Pedro es muy bueno en esa parte y también en pelotero, en todo eso. Muy castigada con el tema de la capitalización de las empresas públicas, con los ingenios. Acabaron con San Pedro de Macorís. Pero eso es un comentario que uno hace preocupado. Ahora, de ti es que yo quiero oír, con la nueva gestión de gobierno, porque es un gobierno nuevo para el país, por tanto para San Pedro, e inclusive el ayuntamiento. Sí. Es un alcalde del PRM. Correcto. ¿Cómo tú puedes evaluar la situación de San Pedro de Macorís en casi año y medio de gestión que tenemos? De los alcaldes casi 2. Mira, O 2. la alcaldía de San Pedro de Macorís, Sí. me refiero a la alcaldía municipal. ¿Qué decirte? ¿Qué me dices tú de San Pedro? Es una persona joven que llegó ahí por azar del destino. No era un cuadro del PRM. No era nada. No era Fue nada. buscado porque ellos no tenían No candidato. tenían candidato. Es que esa cosa hay que decir. No tenían candidato. Y un invento sumado, porque si hubiese sido en las elecciones de febrero, ese muchacho que es síndico de San Pedro, alcalde, no hubiese tenido nada que buscar. No ganaba la No, elección. nunca. A él lo llevó la ola. Ahora, ¿qué pasa? Con el descrédito que se produjo, la suspensión de la primera de fraude y esas cosas, y por malas acciones de su rival más cercano, que ganó por 405 votos, El alcalde el actual. alcalde, hizo que ese muchacho hoy fuera síndico. Y es como cuando te ponen un juguete que tú no sabes lo que tiene entre manos. Tú sabes, tiene ciertos aciertos, porque no todo es malo, no todo es de negro, no todo es blanco. Pero son muchos desaciertos.
la gente dice, porque no tengo mucho acercamiento con él, es que él es muy individualista, no le hace caso a nadie, ha cancelado muchísima gente y no le ha pagado sus prestaciones. Inclusive tiene un problema grandísimo con una superintendente bombero, la primera a nivel nacional, que se llama Marixa Pérez, que la canceló, la quitaron de manera irregular y no le han pagado sus prestaciones. El tema de la basura sí ha cambiado un poco. ¿Ha mejorado? Ha mejorado el tema de la basura, pero no va bien. Entonces, con respecto al sentido general de la población, del gobierno, en esa provincia, el mismo problema, pero yo te dije ahorita, va del INE, va el presidente de la República, va a hablar de la misma cosa y no terminan de arrancar. ¿qué es lo que ofrecen entonces? Están hablando de aceras y contenes, estaban pavimentando muchas calles, pero sobre ese tema el presidente ha ido 2 veces y del INE ha ido un par de veces y otros funcionarios. Y tú ves que para cualquier pequeñez va el presidente o hacen también hay el problema de los nombramientos en San Pedro de Macorís. Y tengo que decirte que San Pedro de Macorís ha salido airoso. Tengo que reconocer un asunto. O sea, que mi hermano es el director de Indotel. Sí. Y ese muchacho ha hecho lo que ningún funcionario ha hecho a nivel nacional. Él ha puesto a trabajar a la gente de San Pedro. De San Pedro de Macorís salen 6 guaguas todos los días a trabajar para Indotel. Y si no hubiese sido por él. El disgusto hubiese sido. No, todos están los mismos empleados del gobierno pasado. Dijeron ahora que en enero iban a salir de todo y nada. O sea, y no es que nosotros estamos de acuerdo que cancelen a nadie. Pero cuando usted llega a un gobierno, usted tiene que tratar de complacer a su gente. Tú sabes que yo de San Pedro... No, y te digo algo. Sí. Yo siempre he dicho que el gobierno es una expresión mía, sí, quizá mal dicha, quizá mal pensada, pero yo creo que el gobierno no es de todo, el gobierno es de su gente que lo ayudan a llegar. Ahora, el gobierno tiene que llegar a todos. Son 2 cosas muy distintas. Sí, sí, sí. O sea, tú ganas tu gobierno en un país subdesarrollado como el de nosotros, y entonces tú tienes necesariamente que responderle a tu gente. Ahora, tú tienes que asegurarte que la influencia, esa luz, esa lluvia del gobierno caiga en todos los terrenos. Y eso es como la frase aquella, gobernaré para todos sin olvidarme de los míos. Sí, sí, entonces aquí ahí es gobernando para todos y se ha olvidado de todo el mundo. Yo no sé qué es, no sé qué es eso. Mira una cosa, Bernardo, yo de San Pedro de Macorís, no sé cómo esa situación San Pedro la ha manejado, una provincia que tenía todos estos ingenios y que prácticamente cerraron por el proceso de capitalización. Toda esa mano de obra preparada y cosas así, ¿qué ha pasado en San Pedro de Macorís? San Pedro de Macorís. Porque creo que nada más le queda el ingenio por venir, ¿verdad? Está por venir, que está funcionando ahí a media y público. Sí. Y entonces está el de Colón, los Vicini, ¿verdad? El de los Vicini, Cristóbal Colón, que funciona a toda capacidad. Sí. Yo lo que y no entiendo es muy productivo, sobre todo. Yo nunca entendí ese proceso. Están los ingenios también del ex senador José Jacín Frappier. ¿Cuál es? José Jacín Frappier. No, el ingenio. ¿Cuál es? Ellos tienen ingenio y tienen una empresa que produce mucho alcohol derivado de la caña, se llama Alcoholes Finos Dominicanos. Okay. Donde él es uno de los principales accionistas de la empresa. Y tú sabes que San Pedro de Macorís era, después de Santo Domingo, quien más aportaba inclusive que Santiago al fisco. No, y el problema del empleo, ¿cómo está ese Teníamos, para que tú no te entiendas mal, teníamos 9.000 empleados en Guayacán y Juan Dolio. Oye, eso. Teníamos 12.000 en los ingenios, 35.000 en la zona franca. Y teníamos un ferry que funcionaba en el muelle. O sea, oye, tú te ponías a vender piedra en una esquina de San Pedro de Macorís y tú vivías de eso. Para hacerte una cosa que no es muy positiva, pero que te refleja el auge, ahí habían 12 discotecas que abrían todas las noches. Pero eso no es porque las discotecas sean buenas o malas, es porque te dice que el movimiento económico está. Entonces, ¿qué ha pasado? Y hoy San Pedro. Exacto, eso era y ahora hoy San Pedro. San Pedro tuvieron que quitarle un diputado en las elecciones pasadas
porque la gente ha tenido que irse a San Sí, Pedro. disminuyó la población. Disminuyó la población y el gobierno y los gobiernos no han hecho nada para que vuelvan la gente a San Pedro y para crear las fuentes de empleo necesarias para que San Pedro vuelva a resurgir. Además, y es una comunidad que está bien posesionada y establecida. San Pedro lo único que tiene es muchas plantas eléctricas. Eso es lo que me he dado cuenta. Y tiene muchas empresas que lo que hacen es contaminan el iguamo. Entonces, cuando tú tienes, que es un tema que yo no toco, ¿tú sabes por qué? Y aunque a mí yo tengo una fundación que me gusta bregar con medio ambiente y ese asunto, luchar Sí, contra pero el que es medio ambiente. importante que lo toquen. Pero tú sabes por qué te lo digo. Porque aquí la gente se hace los tontos y los funcionarios de los gobiernos se hacen los tontos. Y un día yo fui a un evento y presentaron en un evento que el río Iguamo era uno de los ríos más limpios, que todo estaba bien. Y es el río más contaminado que tiene el país de la República Dominicana. Porque tiene 5 o 6 empresas a su alrededor que lo contaminan todo, matan los peces, acaban con todo. Entonces, en este país está medio ambiente, en este país está el ejército, en este país está de todo. Yo te pregunto, ¿tú crees que debe ser yo o una institución que se preocupe por eso cuando las autoridades están puestas para eso? Es como cuando a mí me hablan de la droga. Yo digo, primero no sé de eso, ni la conozco ni me interesa, pero yo no soy el que voy a exponerme cuando aquí hay DNCD, de otro, aquel, 50.000 cosas para luchar por la droga. Ellos son los llamados, porque para eso es que está el Estado, para ser funcional y para proteger. Pero aquí a nadie le interesa este país. Aquí pareciese ser que este país solamente le interesa que los poderosos vivan mejor cada día. Y Peña Gómez decía, ¿no? Y tú recuerdas esto, que este país va a llegar una vez a un punto que esa brecha entre ricos y pobres iba a producir mucho desequilibrio social. Mucho estallido social. Mucho estallido social. Y eso, yo leí un libro que se llama The Gap Between Rich and Poor, que escribió Michael Fairbanks de la Universidad de Harvard. Qué interesantísimo esto. Está en inglés, no lo he visto en español, pero interesantísimo porque te habla de esas fisuras que se crean. La brecha esa. La brecha esa fisura que se crea entre ricos y pobres. Porque tú puedes asegurar el interés de los ricos, claro, sin tener que eliminar y acabar con la clase pobre. Y San Pedro de Macorís, volviendo al grano, como dice, sí, ha sufrido en carne propia el debacle de todas esas empresas con la ineptitud de gobernantes despreocupados y de funcionarios de allá que no funcionan, valga la redundancia. Y te digo que esa inexperiencia, pues yo te digo, hay funcionarios ahora que los que menos tienen es experiencia, que están ahí porque la situación y el azar de la política lo ha llevado, pero no tienen mucho aquí en esta cabeza. No saben que la República Dominicana va más allá del Mar Caribe, del Océano Atlántico o de la frontera con Haití, porque somos media isla. Entonces, cuando tú tienes funcionarios de esa naturaleza que apenas hablan español porque es el idioma nativo, tú no puedes avanzar mucho. Sí, yo de San Pedro te lo pregunto porque San Pedro, con todos esos ingenios que tenía, que era una zona económicamente muy activa, al eliminar prácticamente todos esos ingenios, yo me pregunto a veces, ¿de qué vive Consuelo? Bueno, Consuelo vive del motoconcho. Imagínate. De algunos peloteros de la remesa, pero no tiene nada San Pedro. Y, oye, y nosotros teníamos Consuelo, sí, Quisqueya, sí, Angelina, sí, Santa Fe y Porvenir. 5 ingenios de los más importantes de este país. Y nada más le queda Porvenir. Nos mataron la clase cañera, nos mataron el turismo para favorecer a Bávaro Punta Cana, sí, nos sacaron del juego a Juan Dolio, a Guayacanes, porque la gente de la capital no salía de Juan Dolio y Guayacanes. Claro, y eso, sí, es una influencia tan grande. Óyeme, la gente jugaba con el dinero en Guayacanes y en Juan Dolio. Recuerdo yo siendo un poquito más joven. Bueno, Bernardo Arroyo, muchas gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. Es un gran desafío para los petromacorizanos, eso que estábamos hablando aquí de San Pedro. Yo no veo por dónde que le van a resolver los problemas a San Pedro si no se pone claro. O sea,
el respaldo a esa Un provincia. gobierno que sea dolente de este país, que le interese el bienestar común, aunque no es necesario, como te dije ahorita, darle el lado a la clase, porque la clase poderosa es importante. Es el equilibrio. El equilibrio, pero que debe mantener ese equilibrio. Y quiero agradecerte a ti más que nada por esta importante entrevista. Tener un entrevistador como tú hace que uno fluya mejor, se comporte mejor, y que las ideas que a través del tiempo y de las pocas páginas para la izquierda y de la experiencia vivida fluyan y uno pueda hacer una entrevista que se sienta como en su casa. Gracias, ya tú sabes, siempre estamos a la orden aquí. Muchas gracias. Con el permiso tuyo. Pausamos. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. En esta semana, a nivel de opinión pública nacional, hemos visto varios temas interesantes para la vida de la República Dominicana. Hemos oído hablar de que el presidente Luis Abinader, en sentido general, con el PRM a la cabeza, se ha estado hablando de una reforma constitucional. Se convocó a lo que le llaman la mesa técnica del diálogo que ha convocado el Consejo Económico y Social a una reunión con todos los actores representantes ahí del sector laboral, el sector social, el sector empresarial y los partidos políticos. En esta mesa técnica se presentó una propuesta de reforma constitucional, un borrador del proyecto de ley que convoca a la reforma constitucional. También se presentaron varios proyectos de ley que tienen que ver con la reforma institucional. Pero el tema que más ha resaltado en la opinión pública nacional es el tema de la reforma constitucional. Con relación a ese tema, nosotros creemos que la reforma constitucional es un tema que hay que ver si la prioridad o el momento en que vive la República Dominicana como consecuencia de la crisis generada por la pandemia es el momento adecuado para la discusión de una reforma constitucional. En ese proyecto de reforma constitucional comienzan a verse puntos que crean discusiones, polémicas y contradicciones en la clase política dominicana y también en otros actores de la vida nacional. Uno de esos temas es el planteamiento de unificar las elecciones, que es un tema de carácter electoral. ¿Y qué sucede? Que en este mismo momento también en la Junta Central Electoral hay una mesa técnica del Consejo Económico y Social que está discutiendo propuestas de reforma a la ley de partido y a la ley electoral. Lo que quiere decir que si nos abocamos a conocer en la Constitución la unificación de las elecciones, como la Asamblea es soberana a la hora de conocer un tema como este, ese tema puede impactar
en las discusiones que se están llevando a cabo de modificación de la ley electoral y la ley de partido. Como vemos, es como que estamos tocando temas diferentes y como que no tenemos una prioridad y un orden en los temas que tenemos que abordar en el diálogo en función de la coyuntura que vive el país, que es una crisis generada por la pandemia del COVID-19. Como vemos, este tema de la reforma constitucional, lo más importante saber es si estamos en el momento adecuado para discutir eso. Más que entrar en el contenido de la propuesta de reforma, yo creo que lo que tenemos que evaluar es si eso es una prioridad para el país en el momento de esta crisis que estamos atravesando, los dominicanos. Yo estoy casi seguro que si usted hace una encuesta a la población y le pregunta si está de acuerdo con una reforma constitucional en este momento, estoy casi seguro que la mayoría no estaría de acuerdo. Pero bien, eso es parte del debate en el Consejo Económico y Social, y yo creo que lo primero que habrá que discutir sobre ese tema en el Consejo Económico y Social será la conveniencia o no de discutir eso en este momento, si es prioritario o no, porque para la población hay otros temas que son más importantes y más prioritarios, como es el tema del alto costo de la vida, como es el tema del problema del desempleo, como es el tema de la salud y otros elementos que están ahora en juego y que están en el debate nacional y que son lo que está padeciendo el pueblo dominicano. Pero además es que en el Consejo Económico y Social hay 13 mesas técnicas, 13 proyectos de reforma y otro de carácter institucional que puede llegar a 16. Y lo primero es establecer una prioridad. Y esa prioridad tiene que ir acorde con la situación que vive el país. De nada vale que estemos discutiendo en una mesa técnica un tema que no va a impactar en mejorar las condiciones de vida de la población en una coyuntura como esta. El norte debe ser que lo que se discuta en el Consejo Económico y Social tiene que ser la prioridad del pueblo dominicano, no los criterios de un sector en particular o el interés de un sector en particular. Y creo que ese es el primer debate que tenemos que tener con ese tema de la reforma constitucional y otro, que es el tema de la prioridad, la conveniencia y el hecho de que sí es oportuno discutir temas como ese de la reforma constitucional que impactan prácticamente en otras leyes y prácticamente, diríamos nosotros, en la vida nacional. Además de que es un tema que produce confrontaciones y distraerse en discusiones de puntos y propuestas, yo creo que quizás no es lo más conveniente. No es que nos opongamos a reformar Constitución o a reformar una ley. Lo que tenemos que evaluar es si estamos en el momento oportuno para ese tipo de debate en la República Dominicana, que hoy enfrenta una crisis económica, una crisis social, que si no la enfrentamos con eficiencia y bien objetiva, podemos llevar a este país a situaciones sociales impredecibles y que nadie quiere ver en este momento. De manera que ese es un tema que está en el tapete ahora de la opinión pública nacional y que nosotros entendemos debe ser reorientado el debate hacia los temas fundamentales de la República Dominicana. Otro tema que vimos esta semana es el que tiene que ver precisamente en términos políticos con el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral. Han salido a relucir muchos cuestionamientos, empleados que han renunciado. La propia Junta Central Electoral admitió que 2 empleados renunciaron en el Departamento de Informática y que han hecho designaciones provisionales que los partidos no sabían. Es importante que los honorables miembros de la Junta Central Electoral entiendan que el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral es un área muy sensible para los procesos electorales. Es un área de mucho cuidado para los procesos electorales y es un área de mucho cuidado para la confianza en los árbitros del proceso electoral. Que todo lo que se haga ahí, hasta el movimiento de un mensajero, tiene que ser del conocimiento de los partidos políticos. Porque no debemos olvidar que la Junta Central Electoral que hoy tenemos fue producto del acuerdo de 2 fuerzas políticas, donde no participaron las otras fuerzas políticas, incluyendo al partido mayoritario de la oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana. El origen de esa Junta Central Electoral es un origen con estos cuestionamientos. Y yo creo que para ganarse la confianza de los actores políticos, los miembros de la Junta Central Electoral de ese pleno
tienen que actuar con absoluta transparencia para ganarse esa confianza. Y el área de informática de la Junta Central Electoral es fundamental para ganarse esa confianza. Ya en otras ocasiones en esa área, los partidos tuvieron que ponerse de acuerdo y hasta poder designar 3 funcionarios que tomaban las decisiones de manera colectiva, que no se podían ejecutar si no era el que firmaban los 3, para que ustedes vean los niveles que hemos llegado de desconfianza en la parte de informática de la Junta Central Electoral. Para evitar situaciones como esa, se requiere que la Junta actúe con transparencia, explicándole todo a los partidos y comunicando a los partidos y al país cada uno de los pasos que dé en el área de informática y otras áreas importantes. Pero en el caso de informática, por la sensibilidad de esa área a la hora de organizar unas elecciones confiables, transparentes y donde se exprese y respete la voluntad popular. Hemos llegado al final de nuestro programa Así Vamos y le esperamos para una próxima entrega. Que Dios lo bendiga a todos y muchas gracias.